Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Deison José Leal Sánchez. Mi código institucional es 173159 y hoy les vengo a explicar algunos conceptos sobre la mecánica de sólidos. Y empezamos explicando qué son las propiedades mecánicas de un material. Son las características que determinan cómo un material se comporta cuando se le aplica una carga o esfuerzo. Estas propiedades describen la relación entre el esfuerzo y la deformación. Son fundamentales para entender cómo se comporta un material en diferentes situaciones y para determinar su aptitud para aplicaciones específicas. Por ejemplo, en la construcción de una estructura, como un puente o un edificio, las propiedades mecánicas de los materiales, como el acero o el concreto, son esenciales para garantizar que puedan soportar las cargas a las que estarán expuestas, como el paso de vehículos o el viento, sin fallar o deformarse de manera incontrolada. El estudio de las propiedades mecánicas de los materiales es crucial en la ingeniería, la fabricación y la investigación, ya que permite seleccionar el material adecuado para cada aplicación según las condiciones a las que estará sometido. Por ejemplo, se eligen materiales con alta dureza para herramientas de corte, con alta ductibilidad para cables de metal o con alta resistencia a la fatiga para componentes sometidos a esfuerzos repetitivos. A continuación les voy a estar explicando varios de estos componentes como son la ductilidad, la fragilidad, la fatiga, la resistencia, la resiliencia y la tenacidad. Los materiales dúctiles. Un material dúctil es aquel que tiene la capacidad de deformarse de manera significativa antes de fracturarse, generalmente a través de una elongación o estiramiento. Este tipo de material puede sufrir deformaciones plásticas sin romperse, lo que significa que se pueden moldear, estirar o doblar sin que se rompa de inmediato. Esta capacidad se debe a su estructura interna, que permite que las moléculas del material se deslicen unas sobre otras. Algunas características sobre los materiales dúctiles es que tienen una gran capacidad de deformación plástica. También se estiran o alargan bajo esfuerzo sin fracturarse. Tienen una alta tenacidad, que es la capacidad para absorber energía antes de romperse. Generalmente tienen una alta resistencia a la tracción y una baja resistencia a la compresión. Algunos ejemplos de los materiales dúctiles pueden ser el acero, especialmente el acero bajo en carbono. Es muy dúctil, lo que le permite ser moldeado y estirado sin romperse. Esto lo hace ideal para aplicaciones como cables y estructuras metálicas. El aluminio también es un material ampliamente utilizado debido a su buena ductibilidad y su capacidad para ser trabajado en formas complejas, ya que este también es muy resistente a la estiración. Los materiales frágiles. Un material frágil es aquel que, en contraste con un material dúctil, no puede sufrir una deformación significativa antes de fracturarse. Los materiales frágiles tienden a romperse repentinamente bajo una carga sin una deformación plástica considerable. En lugar de estirarse o doblarse, estos materiales se fracturan de manera abrupta cuando se les aplica una fuerza, lo que generalmente ocurre cuando se superan sus límites elásticos. Algunas características de los materiales plásticos, de los materiales frágiles, son su baja capacidad de deformación plástica. Se rompen o fracturan de manera repentina sin mucha formación previa. También tienen baja tenacidad. No absorben mucha energía antes de fracturarse. Generalmente tienen una alta resistencia a la compresión, pero baja resistencia a la tracción. Algunos ejemplos de los materiales frágiles pueden ser el vidrio. El vidrio es un material típicamente frágil que se rompe fácilmente cuando se le aplica un esfuerzo sin apenas deformación antes de fracturarse. Otro ejemplo de material frágil es la cerámica. Muchos materiales cerámicos son frágiles, como los azulejos o las porcelanas. Se rompen con facilidad si se les somete a esfuerzos de tracción o impacto. También podemos ver como referencia en una gráfica eh, de esfuerzo con deformación cómo se representan los materiales frágiles y los materiales dúctiles. Podemos ver que los materiales dúctiles tienen una mayor deformación, o sea, resisten más la deformación que los materiales frágiles, que resisten un poco más el esfuerzo, hasta
su punto elástico. Ahora vamos a ver la fatiga. En los materiales es un fenómeno completo que ocurre cuando un material experimenta esfuerzos cíclicos o repetitivos durante un largo periodo de tiempo. Estos esfuerzos, aunque sean de una magnitud menor que el límite de resistencia del material en una carga estática, pueden acumularse con el tiempo y dar a lugar fallos, incluso en condiciones donde de haberse aplicado una sola carga estática, el material podría no haber fallado. Este proceso es una de las principales causas de fallos en componentes estructurales y mecánicos, que están sometidos a cargas fluctuantes, como en aviones, puentes, vehículos, máquinas, etc. La fatiga tiene algunas fases, que estas son la iniciación de fisuras. La fatiga comienza con la formación de microfisuras en los puntos de concentración de tensiones, como los defectos superficiales, los bordes de los agujeros o las soldaduras. Estas microfisuras no son visibles a simple vista y se inician después de un número elevado de ciclos de carga. Luego le sigue la propagación de la fisura. A medida que las cargas cíclicas continúan, las fisuras comienzan a propagarse lentamente. La propagación de la grieta es muy gradual y el proceso de fatiga puede durar mucho tiempo antes de que la grieta sea lo suficientemente grande como para causar la fractura del material. Y luego está la falla final. Eventualmente, la grieta crece hasta alcanzar un tamaño crítico, lo que provoca la ruptura final del material. En esta etapa, la fractura suele ser rápida y repentina, ya que el material ya no tiene la capacidad de soportar la carga. La resistencia. La resistencia en la mecánica de los materiales hace referencia a la capacidad de un material para soportar cargas o esfuerzos sin sufrir una deformación excesiva o una ruptura. En otras palabras, es la habilidad del material para resistir a las fuerzas que se aplican sin fallar. La resistencia es una de las propiedades mecánicas más importantes para determinar el comportamiento de un material bajo diferentes condiciones de carga, ya que define el límite hasta el cual un material puede soportar una carga antes de deformarse permanentemente o romperse. Hay dos factores que afectan la resistencia de los materiales, siendo este el primero la composición del material. La estructura interna y la composición química del material son factores claves que afectan su resistencia. Eh, por ejemplo, las aleaciones metálicas como el acero tienen propiedades mecánicas mejoradas comparadas con los materiales puros, debido a la presencia de otros elementos que refuerzan la estructura cristalina. Eh, Otro factor es la microestructura, la forma en que los átomos o las partículas están organizadas a nivel microscópico, por ejemplo, tamaño de grano, fase o estructura cristalina, influye en la resistencia. Los materiales con una microestructura más refinada tienden a ser más resistentes. La resiliencia y la tenacidad. En la mecánica de los materiales, la resiliencia y la tenacidad son dos propiedades fundamentales que describen la capacidad de un material para absorber energía y resistir deformaciones cuando se somete a esfuerzos. Aunque ambas están relacionadas con la capacidad de un material para resistir al daño, se refieren a aspectos diferentes de esa resistencia. Vamos a abordar las dos de manera separada. La resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un material para absorber energía cuando se le aplica un esfuerzo y recuperarse completamente una vez que ese esfuerzo es removido. Es decir, es la capacidad del material para recuperar su forma original después de una deformación elástica. En otras palabras, la resiliencia mide energía almacenada en un material durante su deformación elástica, la cual puede ser liberada cuando la carga es retirada. Eh, Hay varias características clave de la resiliencia y las vamos a pasar a ver. La primera sería la deformación elástica. La resiliencia solo se refiere a la deformación dentro del rango elástico del material, es decir, cuando el material no ha superado su límite elástico y puede regresar a su estado original sin sufrir deformación permanente. También está la relación con el módulo de elasticidad. Un material con un alto módulo de elasticidad o módulo de Young tiene una mayor capacidad para almacenar energía de forma elástica. Cuanto mayor sea la resiliencia de un material, mayor será su capacidad para absorber cargas elásticas. La segunda es la tenacidad.
La tenacidad es la capacidad de un material para absorber energía y resistir la fractura cuando se le aplica una carga. A diferencia de la resiliencia, la tenacidad no solo se refiere a la capacidad de un material para resistir deformaciones elásticas, sino que también involucra la deformación plástica y la resistencia a la fractura cuando el material se somete a los esfuerzos más allá de su límite elástico. La tenacidad es especialmente importante en materiales que están expuestos a cargas severas o condiciones extremas, donde la capacidad de deformarse plásticamente antes de fracturarse pueden ser crucial. Algunas características de la tenacidad son la deformación plástica, que es la tenacidad tiene en cuenta tanto la deformación plástica como la elástica. Un material tenaz puede deformarse plásticamente antes de romperse, lo que le permite absorber más energía antes de llegar a la fractura. Absorción de energía. Un material tenaz es capaz de absorber una gran cantidad de energía sin fracturarse, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren alta resistencia a impactos o cargas extremas. Y por último, vamos a mostrar una gráfica donde muestre mejor la resiliencia y la tenacidad. Como podemos ver en esta gráfica, vemos que va en esfuerzo en función de la deformación. Podemos ver que la resiliencia y la tenacidad van en varias fases del material. Por ejemplo, el módulo de resiliencia llega hasta este punto sin alcanzar la fractura, cuando el módulo de tenacidad tiene mayor ampliación de deformación hasta alcanzar la fractura. Y a continuación vamos a hablar sobre las máquinas universal de ensayos. Eh, Son un equipo utilizado en ingenierías y ciencia de materiales para realizar pruebas mecánicas a diversos materiales como metales, plásticos, madera, entre otros. Estas máquinas pueden permitir someter a los materiales a diferentes tipos de esfuerzos como tracción, compresión, flexión, torsión, que estaremos viendo más adelante, con el fin de medir sus propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción, a la elasticidad, el módulo de Young, la ductibilidad y la dureza. Las máquinas universales de ensayos tienen una gran versatilidad y se utilizan tanto en gran versatilidad eh, como en laboratorios de investigación, como en la industria para asegurarse de que los materiales cumplen con las especificaciones y normativas requeridas para aplicaciones específicas. Por lo general, cuentan con un sistema de control que permite aplicar una carga progresiva y medir su comportamiento registrado, datos como la deformación y el esfuerzo, lo cual permite realizar análisis detallados sobre las características mecánicas del material probado. Antes de pasar a explicar cada uno de los conceptos, vamos a ver algunas de las máquinas de ensayos universales. Aquí podemos ver que las máquinas van desde más pequeñas a más grandes, eh, siendo estas con diferentes o igual uso, pero para diferentes escalas, siendo las más pequeñas para materiales más pequeños y las más grandes, valga la redundancia, para materiales más grandes. Vamos a pasar a explicar lo que es la tracción. La tracción es el esfuerzo que se le aplica a un material para estirarlo o alargarlo. Se genera cuando una fuerza actúa de manera lineal en direcciones opuestas o a lo largo del eje de un objeto, lo que provoca que éste se alargue. La deformación asociada a la tracción genera una deformación elástica en la que el material se estira si la fuerza es lo suficientemente grande. Puede llegar a producirse una deformación plástica o incluso una ruptura del material. El comportamiento del material. Los materiales dúctiles suelen deformarse plásticamente bajo tracción antes de fracturarse, mientras que los materiales frágiles se fracturan de forma más rápida cuando se sobrepasa su límite de tracción. El segundo es la compresión. La compresión es el esfuerzo que actúa sobre un material cuando se le aplica una carga que tiende a reducir su volumen. Es decir, el material experimenta una fuerza que lo comprime o lo acorta. Este también tiene una deformación asociada, que la compresión provoca que las partículas del material se aproximen entre sí.
Si la carga aplicada es excesiva, el material puede sufrir deformación plástica, incluso colapsar. El comportamiento del material, los materiales con alta resistencia a la compresión, como el concreto, por ejemplo, son buenos para soportar cargas de compresión. Sin embargo, los materiales frágiles pueden colapsar fácilmente si están sometidos a compresión excesiva. Seguido de la flexión, que en la imagen se muestra con muchas cargas aplicadas, pero prácticamente la carga de la flexión debe ir en el centro, aplicando este diagrama que se ve hacia abajo. La flexión es el esfuerzo que actúa sobre un material cuando se le aplica carga transversal que provoca una curvatura o doblamiento. Este tipo de esfuerzo es común en elementos estructurales como vigas o láminas. Su deformación asociada es que la flexión genera una combinación de compresión y tracción en diferentes áreas de la pieza. La parte superior del objeto experimenta compresión, la parte inferior del objeto experimenta tracción. El comportamiento del material, su resistencia a la flexión depende de la geometría del material, como la sección transversal, y de las propiedades de resistencia del material. La flexión puede causar fisuras o grietas en la parte comprimida de un material. Y por último, podemos ver la cortadura. La cortadura es el esfuerzo que actúa sobre un material cuando se aplican fuerzas paralelas, pero en direcciones opuestas, lo que produce que las capas internas del material se deslicen unas sobre otras. Este esfuerzo se mide en términos de esfuerzo cortante. Su deformación asociada. El material experimenta una deformación plástica. Cuando las fuerzas de corte son suficientemente grandes y las capas del material se deslizan unas sobre otras, esto puede causar que el material se deforme o se fracture, como vemos en la imagen. Comportamiento del material. Los materiales dúctiles pueden resistir el esfuerzo de corte sin fracturarse, pero los materiales frágiles pueden romperse de manera rápida si se les aplica un esfuerzo de corte excesivo. A continuación voy a pasar a explicar el diagrama de esfuerzo contra deformación. Este gráfico es fundamental en la ingeniería y la ciencia de los materiales para entender el comportamiento mecánico de un material cuando se aplica una carga. Empezamos por la zona elástica. En esta región, el material se deforma de manera irreversible, es decir, si se elimina la carga, el material vuelve a su forma original. La pendiente de esta zona se llama el módulo de Young. El siguiente sería el límite elástico, que estaría por acá arriba. El límite elástico es el punto donde el material deja de compararse elásticamente y empieza a sufrir deformaciones permanentes. El siguiente sería la zona elástico-plástica. En esta etapa, el material empieza a experimentar deformaciones plásticas, lo que significa que no volverá a su forma original cuando se retire la carga, o sea, ya se queda así. También aparece una pequeña disminución de tensión seguida de un aumento. La siguiente es la zona plástica. En esta fase, el material sigue deformándose plásticamente hasta alcanzar su tensión máxima. Eh, También se da el fenómeno de endurecimiento por deformación, donde el material resiste más hasta alcanzar su carga máxima. En la quinta zona, que es la zona de tensión o ruptura, este es el punto donde el material finalmente se rompe. Después de la tensión máxima, la tensión puede disminuir ligeramente antes de la fractura, como lo podemos ver acá. Baja y se rompe. Y a continuación vamos a hablar sobre la relación o el coeficiente de Poisson. Este coeficiente es una propiedad mecánica que describe cómo un material se deforma lateralmente cuando se somete a una fuerza axial. Pasando a explicar la fórmula, B es el coeficiente de Poisson. La deformación lateral es el cambio relativo en la dimensión perpendicular a la carga aplicada. La deformación unitaria axial es el cambio relativo en la dimensión en la dirección de la carga aplicada.
Y el signo negativo se debe a que cuando un material es sometido a tracción, se estira en una dirección. Normalmente se contrae en la dirección perpendicular y viceversa. En otras palabras, cuando se aplica una carga axial a un material, ya sea de tracción o compresión, este experimenta un cambio de longitud en la dirección de la carga, pero también cambia de forma en las direcciones perpendiculares. El coeficiente de Poisson mide esta relación entre la deformación axial y la deformación lateral. Y por último, y no menos importante, vamos a explicar la ley de Hooke. Hacer una breve explicación de todo lo que abarca la ley de Hooke, mejor dicho. Esta es la fórmula principal de la ley de Hooke. Dando una breve introducción, la ley de Hooke establece que dentro del límite elástico de un material, la deformación es proporcional a la tensión aplicada. Es decir, si doblamos la tensión, la deformación se duplica. Si eliminamos la carga, el material vuelve a su forma original, siempre que no se haya excedido el límite elástico. Aplicaciones. Se usa para diseñar estructuras y materiales elásticos como resortes, vigas y columnas. Permite predecir el comportamiento de materiales sometidos a esfuerzos, como en puentes, edificios y componentes mecánicos. La fórmula sigma es la tensión o el esfuerzo normal. O el esfuerzo normal en el material, por lo general, es medida en pascales o en megapascales. El es el módulo de Young, que mide la rigidez del material. Y la o mejor dicho, epsilon, es la deformación unitaria, una cantidad adimensional que representa el cambio relativo de longitud del material bajo carga. Y esto sería todo, mis compañeros. Este sería mi mapa mental. Espero que les haya quedado claro alguno de los conceptos básicos de las propiedades de las propiedades mecánicas de los materiales. Y hasta la próxima.